en esta etapa de la vida, la primera infancia. Ya nos compartías, Vanessa, en el segmento anterior, qué son las emociones, los sentimientos, cómo debemos aprender a diferenciarlos, ¿no? Y a vivirlos de manera adecuada. Ya comentabas, ¿no? Que las emociones no es que sean emociones malas, es que debemos de aprender cómo encauzar las emociones que generalmente tratamos de bloquear, ¿no? Sobre todo hablando de niñas y niños, como el enojo, la ira. Comentabas, ¿no? Antes de irnos el corte, estos terribles dos que dicen la etapa de los berrinches y que justamente a veces no sabemos cómo manejarlos como y madres de familia. Es correcto, Ivonne. Y bueno, para dar una mejor pues orientación a tus radioescuchas, pues algunos tips para que los papás los puedan poner ahora sí que a emplearlos, pues es enseñar a identificar las emociones, ya lo comentamos. Igual comentar que las emociones no son buenas ni malas, no caer en juicios, ¿sí? Que aprendan nuestros pequeñitos que es natural sentir enojo, sentir alegría, sentir miedo, todas estas que no es básicas, nada malo, ¿no? Nada Enojarse. malo, enojarse, exacto. Más bien es el hecho de causar el cómo vivir un enojo, ¿no? Dónde se siente, te comentaba también. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos enseñarles a encauzar o a justamente que sepan cómo se siente y cómo se debe de vivir el enojo? Pues la función como, ahora sí, agente educativo y también como esta parte de papá, lo pueden vivir en el hecho de que si te está haciendo un berrinche, preguntarle, ¿no? Ser claro con las preguntas, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes calor? Ah, bueno, el calor, pues, ¿dónde sientes que te duele? Porque a veces dicen los niños, no, es que me duele, o tal vez es identificar el enojo. también qué provocó, ¿no? Que ellos mismos vayan a la autorreflexión, ¿no? Ir guiándolos por ese camino. La alegría, ¿cómo se siente la alegría? No, pues me da mucho gusto ver a mis compañeritos. También el enojo, ya lo mencionamos, el miedo, cómo se siente el miedo, ¿no? ¿Qué te da miedo? ¿Dónde lo sientes? También hay una película que es muy interesante que se llama Intensamente. Ahí incluso Pixar menciona y va muy de la mano con la psicología, el hecho de cómo hasta pone los colores. Así, el rojo es furia, ¿no? Ahí la menciona como furia. El azul miedo, tristeza, color, ¿no? Azul tristeza. Entonces, todo esto a los niños les sirve, ¿no? Te decía que ellos aprenden por el simbolismo, es decir, por juegos, por algo lúdico en donde ellos... Hay cuentos, libros, ¿no? Hay mucha información para papás en donde ellos mismos pueden ahora sí que ir viendo cómo manejar cada situación, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué pasa justamente con una niña o con un niño que papá, mamá no le enseñaron, que tal vez en su centro educativo tampoco le enseñaron justamente a conocer, reconocer y encauzar estas emociones? ¿Qué pasa cuando crece? ¿Va a ser una persona adulta cómo? Pues no es ahora sí que de cajón que sea así, ¿no? Porque pues está también la resiliencia de cada persona. Sin embargo, repercute mucho en su socialización, en su desarrollo cognitivo, que sea a lo mejor baja autoestima, todo esto implica mucho en su desarrollo social. Y como lo mencionabas antes, cómo influye también en parejas, ¿no? Cómo a veces te preguntan qué tienes y ni siquiera sabes identificar qué es lo que sientes, si es enojo. Mucho menos expresarlo, ¿no? Exacto, mucho menos expresarlo. Entonces la finalidad, que ahora sí que en la educación inicial es que ellos vayan conociendo y para que sean adultos lo más sano posible. Y obviamente poder transmitir esto, ya si tenemos la responsabilidad de ser padres y madres de familia. Ahora justamente somos muy dados, ¿no? A veces como papás y mamás vemos que nuestra hija, nuestro hijo se está saliendo de control, entre comillas, que no pasa esta etapa de berrinches, que tiene mucha ira o está comportándose justamente de manera no muy saludable en su escuela, en su centro educativo. ¿Y qué hacemos? Obviamente, si es que buscamos ayuda, que es obviamente lo más correcto, pues se los llevamos al psicólogo, a la psicóloga. Ahí se lo dejo así como si fuera una licuadora, usted arréglemelo, ¿no? Y no es así el asunto. Y no es así el asunto. Aquí yo lo que recomendaría, pues primero acercarte pues a la gente especializado en psicología infantil,
y que él va a determinar, vaya, pero principalmente los problemas de pareja siempre se van a ver reflejados en la conducta de los pequeños. Es decir, el trabajo que ustedes como terapeutas principalmente tienen que realizar es ahora sí con papá y con mamá, ¿no? Sí. Porque obviamente nuestras hijas y nuestros hijos son un reflejo de la dinámica familiar, lo comentábamos. Si ustedes, por ejemplo, en tu caso, trabajas en el CADI con las niñas, con los niños, pero si la dinámica familiar no es favorable, por más que tú estés trabajando con esa niña, ese niño, no va a haber grandes cambios, ¿no? Exacto. Sí, todo el contexto familiar, el contexto de su ambiente en donde se desenvuelva, también en la escuela va a repercutir y es de suma importancia